buenos días. Siguiendo un poco con los vídeos en los que estábamos explicando cuáles eran nuestras tesis de inversión, básicamente desde una manera didáctica para enseñarle a nuestros partícipes, pues tanto cómo escogemos las ideas, qué es lo que estamos buscando, etcétera. Pues después de los vídeos que hicimos con Toby Dynavox y con The Italian Sea Group, el siguiente que queremos hacer es un vídeo sobre Fagron, ¿no? Fagron es una compañía belga que, bueno, capitaliza más de 1.300 millones de euros, es una compañía mediana, hace 55.000 acciones diarias, con lo cual es una compañía que en principio para nuestros estándares no es una compañía ilíquida. Es una compañía pues se dedica básicamente, y es una compañía relativamente sencilla, a suministrar compuestos farmacéuticos para que las farmacias hagan tratamientos personalizados a sus clientes. Entonces, estas farmacias ya pueden ser farmacias de la calle, como las farmacias dentro de los hospitales o de las clínicas, y pues venden desde compuestos, desde las materias primas básicas para crear pues tanto pomadas como cápsulas, etcétera, hasta productos semiterminados o directamente la fórmula magistral, que eso sería el tema de compounding services, donde hay pues tanto bolsas de suero como directamente la medicina final, pues es algo que también hace Fagron, ¿no? Es una compañía completamente global, está presente en todos los continentes, siendo los más importantes para ventas, tanto Europa como Latinoamérica y desde hace unos años Estados Unidos. Ya veremos aquí la verdad es que el crecimiento en Estados Unidos tan fuerte que han conseguido tener. Pero bueno, están presentes también en Sudáfrica, en Israel, por ejemplo, en China compran muchísimo, o en la India, y están operando en un total de 35 países. En cuanto a qué es lo que espera hacer la compañía, pues espera crecer una media del 8% en el periodo 22-26. Esto es un objetivo del Capital Markets Day del año pasado. Y la verdad es que nosotros lo vemos bastante fácil. O sea, hay que tener en cuenta que el sector crece a niveles del 6. Y bueno, también esperan tener márgenes estables. Bueno, están en torno a márgenes de venta en torno al 20%. Y de ese 20% pues esperan convertir la mitad en free cash flow. A ello además pues tendríamos que sumarle pues el crecimiento orgánico, que es una parte y una pata muy importante de la tesis de inversión. Ya veremos y estudiaremos las últimas compras que han hecho, y que bueno, la verdad es que desde siempre ha sido una pata importante. Normalmente son compañías pequeñas que añaden, y su endeudamiento es bajo, van a terminar este año en torno a 1,2 veces deuda EBITDA. Pueden tener hasta un máximo de 2,8, ellos hasta 2,5, la verdad es que están muy cómodos, el 2,8 son los covenants de la deuda. Y la verdad, bueno, pues lo que os hablamos, las últimas compras han sido en Hungría y en Reino Unido. Y bueno, además analizaremos una compra de un activo en Estados Unidos también. En cuanto a valoración, pues nos parecen, la verdad es que atractivos para una compañía con crecimientos de dígito sencillo alto, que además va comprando otras compañías de manera aditiva, como ha venido haciendo en el pasado, pero es que además es un sector con una demanda muy poco cíclica. Ya sabéis lo que es pues la beta de mercado de compañías farmacéuticas o del sector farmacéutico, pues suele ser es más baja porque al fin y al cabo la demanda de componentes para la salud pues no está muy poco influenciada por los ciclos económicos. Y entonces, bueno, la verdad es que pues mirar los múltiplos, va a terminar el año a 9,5 veces, que ya estamos con el año terminado, el año que viene 8 veces y media, per 15 en el 24, que baja hasta niveles de per 13 en el 25. Y además tenemos pues eso, una última transacción que se ha hecho en el sector, que se ha comprado se ha comprado Ceban, que es uno de los competidores que tienen en Bélgica España y Holanda, a 9 veces EBITDA, y es precisamente la zona donde menos crece en Europa. Ya veremos en el futuro que es la zona donde menos crece Fagron, con lo cual, bueno, pues si la parte que menos crece te la valora 9 veces un competidor, pues pensamos que la verdad es que te está poniendo en valor la compañía. Bueno, en cuanto a... vamos a meternos más en profundidad en
en la compañía. La compañía se crea en el año 90 en Holanda. En el 97 ya es líder del mercado holandés. En el año 2000 la adquiere Omega Pharma. Luego hablaremos de los accionistas de Fagron y de Mark Cuque, que bueno, era el fundador de Omega Pharma y sigue siendo accionista de la compañía. Se hace el IPO de la compañía en el año 2007. En el año 2015 tienen una compra en Estados Unidos que sale muy mal, que es Freedom Pharmaceuticals, cae un 85% del valor en bolsa, dimite el CEO y el fundador. En el año 17 se nombra a Rafael Padilla, que es el CEO actual, y entonces se le empieza la expansión en Estados Unidos con la adquisición de Junco. Pero bueno, ya en el año 24 la compañía es líder global en su sector y lo que decíamos, está en 35 países, una multinacional completa. Aquí vemos durante todos los años la adquisición y bueno, incluso también han ido soltando algunas otras compañías que no eran estratégicas, pero bueno, podéis ir viendo cómo han ido haciendo bolt-on acquisitions, o sea, unas adquisiciones pequeñitas que complementaban a la compañía de manera muy importante, ya sea bien geográficamente, ya sea bien de manera de producto. Y bueno, y en los últimos años pues lo que han hecho ha sido básicamente adquirir Letco en Estados Unidos, Parma en Hungría, y en el 24 la última compra que han hecho, que se llama LSP en Reino Unido. Pero bueno, los últimos años han venido caracterizados por un aumento del compounding, sobre todo en Estados Unidos. Ya está casi a la altura de Essentials, es decir, el compounding, recordar que es la venta ya no solamente de un solo producto, como es en el caso de Essentials, sino de una receta médica ya hecha, bien sea pues algo para el cabello, ya sea algo, pues es una bolsa de suero, pomadas, etcétera, ya hecha, ya no tiene que hacer la mezcla de los ingredientes la farmacia, sino que es un servicio que ya viene dado por Fagron. Y en el 24 también es importante, que lo hablaremos, pues que semaglutida, que es una cosa, y veremos los crecimientos del sector, pero uno de los crecimientos del sector es por la falta de ciertos medicamentos muchas veces en muchos países y termina Fagron haciéndolos. Entonces es el caso de la semaglutida en Estados Unidos, que bueno, están fabricando mucha porque hay falta en el mercado y bueno, es una cosa que esperaban que terminara en el primer semestre del 24, al final se ha extendido todo el año. Y esto, tanto como con lo bien que lo está haciendo el resto de la compañía, pues ha provocado que hayan subido la caída a 850, 870 millones. Pero bueno, estos son los últimos datos, así que hemos tenido un poco de la compañía, las últimas noticias. En cuanto al sector, vamos a meternos en el sector. Lo que os decía, es un sector que crece a niveles del 6%. Y bueno, si piensas que el líder de mercado ha dicho que en vez de crecer al 6 va a crecer al 8, pues parece que es algo bastante que lo pueden llegar a conseguir de manera relativamente fácil. Y de hecho en el 23 y 24 están creciendo muy por encima de este 8%, están creciendo a niveles del 11%. Quitando el efecto semaglutida es casi niveles del 10, 9 y pico, con lo cual por ahora están por encima de lo que habían dicho. Y bueno, y aquí tenéis el tamaño de mercado. Es un tamaño de mercado 3.5 billones en EMEA, 1.8 en Latinoamérica, 5 billones en Norteamérica, que es donde están creciendo más. Las razones para el crecimiento de este sector. Bueno, pues básicamente demográficas. Si hay envejecimiento de la población, pues la población demanda más medicamentos. También hay una parte importante de prevención de enfermedades. Ellos, pues muchas cosas también de las que dan son temas para farmacéuticos, también para prevenir pues aditivos, etcétera, ese tipo de cosas. Otro efecto importante que hace que crezca el mercado es la personalización de la medicina. Cada vez hay más medicamentos en función pues o del sexo que tienes o de los del ADN que tienes o pues si eres pues cualquier cosa
si eres más mayor, si eres más joven, etcétera y tal, hace bueno, pues está demostrado, por ejemplo, pues que algunos activos pues tienen más efecto o menos efecto en función de qué parte de la población, y eso pues hace que esté creciendo el tema de medicina personalizada, y ahí ellos son importantes, por supuesto. El tema de la accesibilidad, la falta de medicamentos, como venía comentando antes, el ejemplo es el semaglutida en Estados Unidos, pero es una cosa que pasa muchísimo en Europa, sobre todo en países pequeños, donde a lo mejor pues las farmas grandes no les compensa vender ciertos medicamentos, y ante la falta de ese medicamento pues son compañías como Fagron los que son capaces de suministrarlo. Y luego el incremento de la regulación. Pues la verdad es que cada vez más farmacias y más hospitales, como consecuencia de la regulación, pues de tener que la limpieza tan importante que implica hacer pues desde que haces un compuesto hasta que haces el siguiente en una farmacia en un hospital, tienes que limpiarlo todo, etcétera y tal, y al final compensa muchas veces hacer outsourcing y que sea Fagron el que te haga el medicamento completo. Aquí están las diferentes divisiones. Hablábamos de las diferencias, la parte de Essentials, que básicamente lo que estás haciendo es dar materias primas farmacéuticas, tanto médicos, paramédicos como para hospitales, para la creación de ellos, de esas fórmulas magistrales. Aquí también incluso se venden a compañías industriales que también necesiten ese tipo de compuestos, ¿de acuerdo? Y bueno, es fuerte en Europa y en América Latina. La parte de brands es, bueno, pues ellos ya directamente vendiendo una serie de productos bajo sus propias marcas que ya están hechas. Pues eso, aquí podemos estar hablando de cremas, sobre todo, por ejemplo, temas contra la caída capilar, temas contra también pues adelgazamiento, temas sexuales también, de potencia sexual. Este tipo de cosas ellos son bastante expertos, y es la típica, son las marcas que tienen ellos para completar este tipo o para darlos a esta parte del sector de la población. Y luego, por último, el compounding, que es la parte que está creciendo, que es la parte de medicamentos personalizados por la propia empresa, donde la farmacia o el hospital les dice directamente: oye, necesito esto ya mezclado, por favor, suministramelo. Entonces, bueno, aquí veis viales, hay también todo tipo de cosas, viales, jeringas, bolsas de suero, cremas, etcétera. Aquí veis los diferentes clientes que tienen ellos. Farmacias internas son las farmacias internas dentro de los hospitales y de las clínicas. Farmacias externas son las farmacias de la calle. Luego también se venden a mayoristas, a pacientes directamente. Y la parte industrial es lo que os decía, que sobre todo es en la parte de Essentials. En cuanto a mercados, bueno, hablábamos del mercado europeo. Es un mercado tradicional, es un poco su cascao. Es un tamaño de 3.5 billón, un mercado muy competitivo. Ellos son fuertes sobre todo en Holanda y en Bélgica, que son sus países históricos, aunque también están creciendo muchísimo en Polonia. Además, en Polonia es donde tienen toda la entrada de materia prima. Pero bueno, siguen haciendo pequeñas adquisiciones, lo que hablábamos, la de Hungría, la de Reino Unido. En Europa, en España le están dando la vuelta. Luego veremos el vídeo que hemos hecho con la compañía, que lo hemos hecho en su sede en Barcelona. Y bueno, el tema es que aquí la compañía no está esperando crecimientos especialmente grandes. Es un mercado que crece a dígito sencillo bajo, y es lo que espera la compañía para el futuro. Otra división que tienen ellos a nivel geográfico es Latinoamérica. Estamos hablando de un tamaño de 1.8 billón. Sobre todo, básicamente son 3 países: Brasil, Colombia y México. Donde más fuertes son es en Brasil. El regulador tiene unas fuertes barreras de entrada impuestas, y la verdad es que lo están haciendo muy bien. México es un país que, a pesar de haber hecho alguna compra, se le resiste. Hablando precisamente con Rafael, siempre decían que la peor adquisición que hemos hecho todavía ha sido en México, y en México es donde más nos está costando, pero la verdad es que es un país con muchísimo potencial. Y en Colombia lo están haciendo bien, y están buscando algunos países nuevos, como por ejemplo Perú, donde piensan entrar. Aquí sí que estamos esperando crecimientos
pues eso, de dígito sencillo alto. Sí que es cierto que hay que tener cuidado aquí con la moneda, y la moneda muchísimas veces lleva 2-3 puntos de tu crecimiento orgánico todos los años cada vez que lo transformas a euro. Pero bueno, la verdad es que lo vienen haciendo históricamente muy bien y esperamos que sigan así. Y luego está Norteamérica, es el mercado mayor de los tres. Ellos ya son el número 2 en Brands and Essentials, están creciendo mucho en compounding, acaban de anunciar la ampliación de una planta también en Estados Unidos. Y bueno, básicamente lo que están haciendo aquí es crecer mucho, están llenando las plantas que han comprado, y la verdad es que todo va bien. Sí que es cierto que están afectados ahora mismo por lo que se hablaba de la falta de oferta de semaglutida, que les están dando en torno a unos 12 millones de euros anuales, 6 millones de euros cada semestre. Pero bueno, a pesar de ello, la verdad es que los crecimientos están siendo muy, muy importantes. Aquí vemos las diferentes partes que tienen. Letco, Anaceo y bueno, la parte de Boston. Y bueno, la verdad es que es un claro caso de éxito en Fagron. Las últimas cosas que ha habido un poquito en Estados Unidos, bueno, pues tuvieron un warning letter en junio de 2022 por la FDA. A nosotros en Estados Unidos siempre nos ha dado un poquito de miedo, siempre hemos visto a una FDA muy, muy proteccionista, poniendo muchísimos problemas a todas las compañías que intentan entrar, sobre todo por temas de las plantas, te hacen auditorías constantes y bueno, el caso es que Fagron tuvo un warning. La verdad es que lo están salvando de una manera bastante interesante, y es que están cerrando Minnesota, que es donde tuvieron el warning letter, y le están traspasando todo a Alabama. Entonces, bueno, es un problema ya del pasado, y no esperamos que eso. Os hablaba de una nueva inversión. La nueva inversión va a ser en Wichita, donde esperan pasar de 250 millones de bolsas a 450 millones de bolsas. Las bolsas son bolsas de suero. Esta es una compra que hicieron en su día en Boston. La verdad es que la planta de Boston se la compraron a Fresenius. Han conseguido licencias ya para vender en 46 estados. Y cuando la compraron hace 2 años y medio o así aproximadamente, Boston tenía solamente licencias para vender en 1, con lo cual, bueno, la verdad es que Boston ya está prácticamente vendiendo a un run rate óptimo. Y bueno, y en Wichita pues se va a doblar casi el número de bolsas que van a hacer, y lo veremos a partir del año 2027, porque acaban de anunciar esta inversión. Aquí vemos lo que hablábamos, Fagron como consolidador, y cómo han ido añadiendo poco a poco nuevas compañías. Aquí vemos las compras que han hecho desde el año 18. En total, unas 15 compañías en diferentes geografías. Si veis, bueno, básicamente lo que han estado pagando son múltiplos en torno a las 8 veces de media. Sí que hay alguna un poquito más cara, como la última que han hecho en Reino Unido, pero bueno, y un poco el objetivo que tienen ellos es, bueno, pues estamos comprando compañías con márgenes más bajos, las compramos a 8 veces EBITDA, las integramos en Fagron, somos capaces de llevar luego los múltiplos en un par de años a los múltiplos que tiene la compañía, en torno al 20, con lo cual eso implica que esas 8 veces de media, pues básicamente la estés comprando pues en torno a 5 veces o así aproximadamente al cabo de 2 años, una vez obtenidas las sinergias, con lo cual son muy aditivas en valor. Y bueno, lo que estamos hablando, queríamos poner como ejemplo la adquisición de Boston. Este sí que es un caso fantástico, porque la adquirieron por menos de 5 millones de dólares a Fresenius, con márgenes negativos, y la verdad es que el precio pagado pues ha sido un año y medio de free cash flow de la compañía. Y sí que es cierto que tiene unos márgenes un poquito más bajos que el resto de la compañía, pero bueno, es que prácticamente no ha costado dinero. Entonces, bueno, es típicas cosas que hace Fagron, que en algún momento dado, pues a nivel oportunista, pues puede llegar a hacer esto.
Lo que os hablaba antes de los objetivos a medio plazo que hicieron el Capital Markets Day de hace 2 años, perdón, del año pasado, estamos hablando, pues eso, crecimientos 1,5% en Europa, crecimientos del 6 al 10 en Latinoamérica y crecimientos del 13 al 17 en USA. Básicamente el crecimiento en USA son por nuevas inversiones y por apalancar las fábricas que tienen allí, con márgenes estables y bueno, lo que os venía diciendo, en el año 2023 ya han crecido un 10,5 orgánico con márgenes ligeramente mejores, con lo cual han empezado muy bien el Capital Markets, el periodo de objetivos del Capital Markets Day y van por delante. Pero bueno, aquí estamos, que esperemos que sigan así. Aquí vemos la evolución de ventas por continente y aquí veis la fuerza que va a coger Estados Unidos en el futuro. Viene en el 2021 estando bastante por debajo de Europa y con las inversiones que tenemos previstas a partir del año 27 y con el incremento de ventas, pues esperemos que sea claramente el país número 1 de Fagron en el futuro. Esto la verdad es que tiene una consideración importante porque los múltiplos normalmente que se pagan en Estados Unidos son mayores que los que se pagan en Europa. Con lo cual el hecho de tener cada vez más peso en Estados Unidos pues hace que en principio la compañía debería de valer algo más y debería tener cierto rating por ello. Aquí veis, bueno, los EBITDAs y márgenes EBITDA que esperamos. Básicamente el salto en el 2028 son las nuevas fábricas. Aparte de la fábrica de Wichita, también han anunciado un incremento también en una fábrica nueva en Holanda. Y bueno, veis más o menos márgenes estables en torno entre el 19 y el 20%. Y cómo va subiendo el EBITDA a lo largo de los años. Y eso implica también, por supuesto, que según van pasando los años, si ellos son capaces de seguir mejorando las cuentas de la compañía y el precio de la acción se queda a niveles iguales, pues tendríamos un rating constante y pues eso, estamos hablando ya por debajo de 10 veces EBITDA desde ya este año 24, que sería prácticamente a niveles de 6, y en Pérez, pues lo que está cotizando a niveles de 20 veces se te va por debajo de 10 veces en el año 28. Esto es importante, esta es la rentabilidad del negocio. Es un negocio que es relativamente rentable, estamos hablando de ROCEs, pues eso, que siempre han estado por encima de niveles de WACC, que siempre por encima de niveles del 8%, que puede ser aproximadamente un WACC. Para una compañía del sector farmacéutico, pues un poco a nivel conservador, que podemos pensar que pues, puede tener un WACC del 8, pues vemos que tanto los ROEs como los ROCEs pues son de doble dígito todos los años. Esperamos que suban un poquito de aquí al 28 como consecuencia de las inversiones nuevas que han hecho, que las vamos a ver realmente además en el año 28 cuando van a estar 100% operativas. Y bueno, la verdad es que es un buen negocio. Si os fijáis, la rentabilidad sobre activos pues ya está prácticamente en niveles de WACC, con algo de apalancamiento que le meten, esa vez y media que tienen ahora mismo, pues consiguen elevar esos retornos. Los márgenes, ya habíamos hablado de ellos, aquí tenéis tanto gross margins como margen EBITDA, margen EBIT y net income. Y veis que los mantenemos muy estables, como hacemos caso un poco del Capital Markets Day. Es un tema que hemos hablado también con el consejero delegado y nos cuenta que a pesar de tener un poquito más de apalancamiento operativo en Estados Unidos, hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un país con sueldos caros y la verdad es que les va a costar subir los márgenes a no ser que metan algo más de automatización en sus fábricas, y la verdad es que lo están mirando, pero en el corto plazo no vemos expansión de márgenes a pesar de un incremento de las ventas. En cuanto a CAPEX, bueno, pues es un negocio que va con en torno a un 3,5% de ventas anual. Las últimas cosas que han hecho, bueno, pues han cancelado una inversión que tenían previsto de 20 millones, pero a cambio pues lo han sustituido por la planta de Wichita. Es una cosa que en el Capital Markets Day ya lo tenían más o menos, habían dado un poquito el guidance de que lo iban a hacer. Lo que sí que es nuevo es la inversión en Holanda de esos 15 millones de una planta
de FSS, que es esto es son compuestos estériles, ¿vale? Y bueno, pues para completar entre el 2024 y el 2026, ya hablábamos de eso, con el 27 te va a entrar tanto Holanda como Wichita, y es lo que hace que las ventas en el 28 peguen un salto. Deuda, pues eso, terminaron en una vez y media en el 23, van a terminar en torno a 1,3, 1,2 veces en el año 24, no tienen problema, y eso les permite pues tanto hacer brownfields como incluso pues estar con un pipeline de nuevas inversiones en el radar. Y esperamos que eso, que todos los años pues vuelva a caer una o dos inversiones en nuevas compañías. Bueno, lo dicho, un poquito de puntos clave, el sector con crecimientos del 6%, esperamos que ellos crezcan un poquito más, vienen creciendo bastante más, vienen creciendo a niveles del 10, como os había dicho antes, no está muy endeudada, este nivel de deuda les permite seguir haciendo compras, les permite seguir acometiendo nuevos proyectos industriales, bueno. Y en eso además nos parece que es interesante y nos da un poco la sensación de que el mercado se está moviendo. Ellos están constantemente viendo y analizando nuevas, ya no solamente nuevas inversiones en compañías, sino inversiones en brownfields, en crecimiento dentro de la propia compañía. Y eso hace, pues, nos da una idea de que el mercado es un mercado activo, que es un mercado que crece y que está dando oportunidades, y ellos que están tremendamente bien posicionados. En cuanto a valoración, esto es interesante, yo creo que esto es muy visual, y se ve que es una compañía que ha estado básicamente cotizando históricamente hasta el año 22 entre las 15 y las 11 veces EBITDA, y ha tenido un D-rating hasta las 8 o 10, que es algo que lleva cotizando básicamente desde junio del 2022. Entonces el D-rating este que ha tenido es, vamos, nosotros pensamos que es tanto consecuencia de cómo lo han hecho las small caps en Europa, y por otro lado de fallos, de problemas que tuvieron en el pasado que ya están completamente solucionados, que es el warning letter que tuvieron en el año 22 y en Estados Unidos, y por otro lado pues unas ventas un poquitín más flojas orgánicas que tuvieron en Holanda. Esto ya está todo solucionado, pero la compañía no ha vuelto a hacer re-rating. Y pensamos que además la compañía ahora mismo en el 24 es infinitamente mejor que la compañía que había hace 7-8 años. Es una compañía muchísimo mejor distribuida geográficamente, con muchísimo más peso en Estados Unidos, que pensamos que es el sitio donde hay mayor valor añadido y que más crece. Y con una serie de oportunidades, con un balance sólido y la verdad, con un futuro, en nuestra opinión, brillante. Entonces, bueno, a ver si conseguimos que parte de nuestra tesis de inversiones que vuelva a cotizar a los múltiplos que cotizaban en el pasado. A ver. En cuanto a valoración, pues lo dicho, todo esto nos lo podemos comprar por debajo de 14 veces per 2025, por debajo de 9 veces EBITDA, y por debajo de transacciones privadas en el sector. Ahora veremos. Pero bueno, lo que hablábamos, Medios acaba de comprarse su máximo competidor, que es más pequeño, que tiene menor diversificación geográfica, que está en la parte que menos crece de Fagron, que es Holanda, Bélgica y España, y encima con el track record que tiene Fagron, y eso lo han comprado 9 veces EBITDA. Si tenemos en cuenta pues eso, que eso puede ser el 30, 35, 40% de la valoración de Fagron, es que el resto en principio debería cotizar a múltiplos más altos. Pero bueno, ahí está. La verdad es que siempre nos gusta ver que esas operaciones de mercado pues se han hecho a múltiplos importantes, y pensamos que esas 9 veces EBITDA ponen valor a Fagron, que debería estar cotizando muy por encima de esas 9 veces. Pero bueno, y luego hablábamos de la parte de Estados Unidos, que cada vez un mayor peso en Estados Unidos pues debería también de implicar un re-rating, como consecuencia de que el múltiplo allí debería ser algo mayor que el que se paga tanto en Europa como en Latinoamérica. Aquí vemos los free cash flows, que sabéis que lo miramos muchísimo. Hay que tener en cuenta
bueno, que hasta el 2008 no pegan el salto hasta el 7 veces, hasta el 7,5%, pero porque están en un proceso inversor fuerte, van a estar en CAPEX eso del 3,5%, lejos del 3, sino yéndose más hacia el 3,5%. Pero eso también les está permitiendo desapalancarse, que eso es interesante, a pesar también del pago del dividendo, etcétera. Siguen desapalancándose y bueno, vamos a ver cómo siguen con esto. Hablábamos de, esto ya os lo he comentado antes, es Ceban, lo que han comprado los de medios a 9 veces EBITDA, pero bueno, y un poco que esto lo que hace es poner en valor lo que es la inversión total que ha hecho Fagron, ¿no? Perdona, la inversión total, el múltiplo al que cotiza Fagron, que está cotizando a estos mismos múltiplos, teniendo partes más del 50% del resto del negocio que debería cotizar con prima respecto a Ceban. Incluso la parte europea de Fagron en principio nos parece muchísimo mejor que la parte de Ceban. O sea que es que, bueno, vemos que esto nos da bastante upside y corrobora esta operación corporativa el comprar de Fagron. Esta Medios, lo que hablábamos, esta que es la que se ha comprado Ceban, esta está cotizando muy barata. De hecho, bueno, pues está cotizando a niveles de 4 veces EBITDA. Se han comprado esta compañía 9 veces porque quieren salir de Europa. Acabamos de estar con ellos en Alemania. Básicamente nos han dicho que no quieren entrar en ninguna guerra de precios en los países donde compiten con Fagron, que ellos básicamente la compra que han hecho de Ceban es para intentar aumentar los márgenes y que sirva también un paso para seguir su internacionalización. Y pensamos que eso es una cosa buenísima para Fagron, que haya competidores un poquito más grandes que también pues y que esos competidores grandes entren en el mercado de una manera racional, con lo cual pensamos que no es mala noticia para Fagron el que Medios haya intentado hacer este salto. Pero bueno, las 4 veces a las que cotiza Medios, pues básicamente es que tiene márgenes del 2-3% en su negocio alemán. Es un negocio complicado, un negocio de mucho volumen y de margen muy bajo. Pero bueno, ahí está y bueno, la seguimos por supuesto. Tener otra fuente de información para nosotros es importante, pero ahí tenéis más datos sobre Medios en la presentación por si queréis conocer más. Además es que el hecho es que el que está llevando la expansión internacional de Medios lo conocíamos nosotros de la época antigua de Fagron, es un holandés que llevaba la parte europea y bueno, tenemos conexión, tenemos bastante contacto con él. Aquí estáis viendo el equipo directivo. Karin y Rafael llevan muchísimo tiempo y bueno, ahí está. Donde sí que está habiendo cambios es en la parte europea. En la parte europea, que siempre es un mercado muy difícil, es un mercado muy regulado, con regulaciones muchas veces que no solamente son nacionales, sino son también a nivel regional. Y ahí acaban de nombrar ahora mismo al que venía de Grecia. Está Rafael bastante contento con él. Y bueno, vamos a ver qué tal va saliendo. Siempre es la parte más difícil de Europa. Aquí los datos sobre Rafael, bueno, como luego vamos a tener os vamos a poner un vídeo de una entrevista con él, pues vais a poder tener más datos de Rafael, donde cuenta su vida, donde, bueno, ves un poco qué es lo que quiere hacer a futuro con la compañía y creo que va a ser bastante explicativo. Vamos a los accionistas. Los accionistas básicamente, Goldman Sachs cotiza, o sea, tienen en torno al 16% de la compañía. Aquí Goldman Sachs compró también el asset manager de Nationale-Nederlanden, que son los que, entonces por eso viene este peso importante. Es gente que tiene contacto constante con Rafael, están contentos, pero bueno, no deja de ser un fondo, básicamente yo creo que es la parte de fondo de pensiones, pero bueno. Y luego es más interesante, yo creo, bueno, tanto el 5% que veis abajo que tiene Mark Cuque, como el 11% que tiene la gente de Active Ownership. Entonces, bueno, la gente vamos a empezar por Mark Cuque, entonces es un multimillonario holandés que hizo su fortuna con la venta de Omega Pharma. Ahora mismo Fagron es su compañía más importante, también está por ejemplo en Italian Sea Group y bueno, también comentará Rafa cosas sobre él. Y bueno, para él es una inversión estratégica y está contento aquí.
La gente Active Ownership quizás es un poquito más interesante contarlo. Esta gente es un fondo activista que ayuda además, bueno, con ese activismo intenta ayudar a los directivos para mejorar los márgenes, la gestión y las ventas a largo plazo. Tienen algún caso de éxito, como por ejemplo pues el caso de Stada, que fueron capaces de venderla y hacer mucho dinero en su inversión, creo que multiplican por 4 rápidamente, pero bueno, tienen algunas cosas también que no han ido tan bien, como por ejemplo puede ser ACFA, o sea que esta gente tiene de todo. La verdad es que hablando con Rafa, la relación es muy buena con ellos, están en el comité de inversión, se consideran parte de la empresa, están muy encima de las inversiones nuevas para ver rentabilidades, para ver... Entonces, nos parece muy interesante estar en el accionariado con gente buena que son capaces también de controlar al CEO y al equipo directivo para tener otra visión o corroborar que efectivamente pues los planes de expansión que quieran hacer pues son, aparte no solamente es un crecimiento de la compañía, sino que es un crecimiento rentable de la misma. Entonces, bueno, pues la verdad es que están contentos en Fagron, están ganando dinero desde que entraron, creo que empezaron a entrar o que hicieron el grueso de su posición a niveles de 14 euros, está cotizando a 18, pero ha llegado incluso a tocar 20, con lo cual, bueno, para ellos está siendo una, una buena inversión. Respecto a, perdón, a las conclusiones, bueno, pues lo que os he dicho, una empresa global, número uno del sector, con exposición fuerte en muchas zonas geográficas, con un buen histórico en operaciones de money, con fuerte generación de caja, muy bien posicionada en, en compounding, que está siendo el área que más crece, con alta visibilidad y que la verdad es que está a precios de esta valoración atractiva, la verdad. Hay que tener en cuenta que las ventas actuales están ligeramente infladas por las ventas de semaglutida, que en algún momento se acabará. Aunque también es cierto que pueden llegar la falta de algún otro tipo de antibiótico, de lo que sea en el mercado, que a lo mejor sustituye en parte esto, pero bueno, es lo que es. Tiene algo de competencia emergente en Brasil, donde ellos tienen posición dominante. Sí que es cierto que eso era una cosa que nos preocupaba más hace año y medio y que los últimos datos de Latinoamérica están saliendo muy, muy bien. Y bueno, y el otro tema es que están regulados. Entonces el regulador es un coñazo y bueno, es lo que hay. Entonces, para bien o para mal. Aquí en un momento dado y el mayor riesgo, y lo veréis en la entrevista que tenemos con Rafa, pues es en algún momento dado que tenga que retirar algún producto porque haya tenido algún efecto sobre algún paciente o un conjunto de pacientes, y eso es una cosa que puede pasar en una compañía farmacéutica, sin duda. Pero bueno, es un riesgo un poco parte de invertir en este sector. Y nada, con esto terminamos la tesis de inversión. Esperemos que os haya gustado. Y bueno, y lo complementaremos dentro de una semana o dentro del tiempo que sea con la entrevista que le hacemos a Rafa. Muchísimas gracias por todo y lo dicho, esperemos que os haya gustado la compañía. Un abrazo.